Hola niños, ¿qué tal? Espero que estén muy bien en este día domingo o el día que sea que estén viendo este video, que esperamos que sea día domingo. Vamos a partir orando en esta clase para poder entregar lo que vamos a aprender el día de hoy a nuestro Señor Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque tú eres bueno y porque tú nos permites seguir aprendiendo de tu palabra día a día, porque esta semana no ha sido una semana desperdiciada, sino que confío en que cada uno de estos 6 días anteriores al domingo también nos hemos estado nutriendo de tu palabra y no hemos estado esperando a que sea domingo para poder escucharte. Si verdaderamente estamos hambrientos de tu palabra, como veíamos algunas clases anteriores, no vamos a esperar hasta el último momento para poder encontrar esta comida, Señor, sino que va a ser lo primero que hagamos. Si durante la semana verdaderamente teníamos hambre de ti, no íbamos a esperar hasta hoy domingo para alimentarnos con tu palabra, sino que cada día íbamos a seguir alimentándonos. Y hoy lo vamos a hacer de forma más formal a través de una clase de escuela dominical, entendiendo que también es necesario tener una guía para poder aprender más de ti también, como veíamos en otro video. Así que te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos abras el entendimiento para que tú puedas explicarnos y ayudarnos a entender todo lo que ya ha sido revelado y ya ha sido escrito en la Biblia, todo lo que tú ya dijiste cuando viniste como persona a este mundo. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la clase pasada veíamos con mi hermano cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Después de preguntarles quién dice la gente que soy. Y ellos dieron una respuesta muy acertada, al igual que algunos alumnos de esta clase, que dijeron que Jesús es en efecto el Hijo de Dios, ¿no? Nuestro Salvador. Así que ahora vamos a seguir leyendo Mateo, vamos a leer lo que sigue, porque esta parte sí está en orden cronológico en el Evangelio, y es Mateo 16, 21 al 23, que dice así. A partir de entonces, el título de esta parte es Jesús predice su muerte. Por el otro lado, el título de la clase es Falsas profecías. Y dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde un punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Primero estamos hablando de predicciones, profecías, por lo que nos debemos preguntar qué es una profecía. Según una definición que uno puede encontrar en internet, una profecía es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural, o es simplemente la acción de predecir un hecho futuro gracias a una inspiración divina. Vamos a quedarnos por mientras con esta definición de la profecía y vamos a entender entonces que se trata de algo sobrenatural. Por ejemplo, ya que estamos hablando de que Jesús profetizó su propia muerte, un hecho sobrenatural es que yo profetice la muerte de otro. No que yo diga, por ejemplo, esta persona va a morir mañana de una puñalada en el corazón. Eso sería muy tonto en el caso de que yo mismo sea el que perpetre el asesinato. Si digo, esta persona va a morir porque alguien le va a romper el cuello y yo voy y le rompo el cuello a esa persona, no puedo decir que hice una profecía. Eso no es una profecía, es casi una amenaza o una advertencia. Y por cierto, es ilegal. Entonces, una profecía, como dijimos, tiene que ser algo sobrenatural. Sobrenatural, refiriéndonos de nuevo a la muerte de otra persona, sería que yo dijera: Juanito va a morir en 27 años más. 27 años con 8 meses, 5 días, exactamente a las 18 horas Chile. Y efectivamente pasan esos 27 años con 8 meses y 5 días, llegan las 18 horas de ese día y muere Juanito. Y uno además dijo, y va a morir de un paro cardíaco. Y muere de un paro cardíaco. Eso ya es algo sobrenatural. Yo no puedo, o sería demasiado difícil, demasiado extraño como de película, predecir
o sea, decir que profeticé una muerte y hacer que se cumpla tan perfectamente, siendo que además es de causas naturales. Eso sería una profecía muy interesante, porque yo no la puedo controlar en realidad. Si nos quitamos la idea de las películas, yo no puedo controlar que eso pase o no. Entonces, si eso se cumple, podría decir que es una profecía muy interesante. Por otro lado, si ya dejamos de hablar de otras personas y nos vamos un poco más a lo de Jesús, que él profetizó su propia muerte, yo también podría profetizar mi propia muerte. Y lamentablemente hay mucha gente que la profetiza. Son personas que tienen muchos problemas, personas que muchas veces uno no se da cuenta, personas que tienen una gran depresión, que se sienten muy tristes todo el tiempo, y a veces no nos damos ni cuenta, porque esas personas son personas que no muestran signos de tristeza y depresión, sino que se muestran muy felices, sienten que su vida, o sea, muestran que su vida está completa, y muchas veces nosotros no ayudamos a esas personas, no nos preocupamos por ellos porque decimos, esa persona está bien. Tenemos que tener siempre cuidado, porque la depresión, el estar muy triste muchas veces no se ve, y por eso tenemos que tratar a todos con el amor que Dios nos trata a nosotros, y podríamos prevenir alguna cosa como un suicidio. Esto es un pequeño paréntesis por el tema por el ejemplo que quiero dar, para que podamos igual tener esto un poco presente. Entonces, esas personas predicen su propia muerte, siendo que en realidad no es una predicción, es un suicidio. Si yo digo muchas veces las personas que cometen suicidio dejan como toda su vida ordenada, entre comillas, pero dicen, quizá yo no valgo para nada, yo he sido muy mala persona, se dan cuenta, y no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el respeto de la gente nuevamente, así que mi vida no vale, yo voy a suicidarme. Y no le dicen a nadie, claro, porque dijimos que muchas veces está oculto esto. Pero dejan una cartita, y dejan su vida ordenada, como dije, y dejan una carta que dice, voy a matarme, me aburrí de mi vida y todo lo que acabo de decirle. Y siempre suele ser que la encuentran después de que esta persona ya se quitó su propia vida. Y uno podría decir, profetizó su muerte. No, no es profetizar tu muerte, si en realidad, como dijimos antes, no es algo sobrenatural, sino que es algo que yo mismo estoy realizando. Y para dar un ejemplo un poco más burdo, un poco más menos trágico, podría decir, profetizo que cuando me dé hambre me voy a ir a hacer un sándwich. Y cuando me da hambre, efectivamente voy y me hago un sándwich. Eso no es una profecía, es una consecución lógica de hechos. Son cosas que van de la mano. Y ahora, entrando al lado profético nuevamente, hay alguien que sí efectivamente profetizó su propia muerte. Y ese alguien fue Jesús. Pero él no dijo, yo voy a matarme, ni tampoco incitó a la gente a que lo mataran. Él profetizó su muerte verdaderamente. Él no tenía modo de saber, o sea, claro que tenía modo de saber porque Jesús es Dios, pero él no tenía forma de saber cómo ni cuándo lo iban a matar humanamente. Sí, él se entregó, pero vamos a seguir avanzando para poder explicar esto un poco más. Las verdaderas profecías. ¿Qué son las verdaderas profecías? La definición que leíamos antes era la predicción sobrenatural de algo que va a ocurrir en el futuro. Pero en realidad, desde una perspectiva bíblica, una profecía es hablar de parte de Dios. Sí, es correcta esta parte de que la profecía tiene que ser por parte divina o sobrenatural, porque Dios es divino y sobrenatural, pero no necesariamente tiene que ser respecto del futuro. Es muy curioso porque una profecía puede ser incluso respecto del pasado y también del presente, siempre y cuando se hable de parte de Dios. Dios puede profetizar sobre algo que ya está pasando para que la gente pueda... O sea, uno puede profetizar de parte de Dios lo que ya está pasando para que la gente pueda darse cuenta de su error y pueda dejar sus malos caminos. Una profecía es una predicción o hablar de parte de Dios, como dijimos, y lo que se dice se cumple tal cual fue dicho. No hay peros en esta profecía. Dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor.
Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Muchas veces lo vemos en las noticias, lo vemos en internet, que el 31 de febrero, que ni siquiera existe, va a caer un meteorito a la Tierra y vamos a morir todos. Y después de ese meteorito va a haber un gran cataclismo. Inventan un montón de cosas. Y muchas personas se preocupan por esto y llega la fecha. Y cuando llega el día, se dan cuenta que no pasó nada. Esa profecía no era real. El profeta no era un profeta que hablara de parte de Dios. Y no es solo hablar de parte de Dios, porque hay mucha gente que efectivamente dice que es en el nombre del Señor lo que dice. Dice, el Señor me reveló, un ángel me reveló, y de aquí salen muchas religiones, muchas sectas, pero nunca hablaron de parte de Dios, y por eso es que su profecía no se cumplió. En 1 de Juan 4:2 dicen, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Ningún profeta falso va a reconocer que Jesús es Dios, porque si lo hace, su ministerio falso y sus profecías se van a la basura. Si uno contrasta esas cosas con la Biblia, al final no tienen ninguna cabida, no tienen ninguna credibilidad. No podemos creerle a esas personas. Entonces las verdaderas profecías son hablar un mensaje de parte de Dios, sea del pasado, del presente o del futuro, y es algo que se cumple tal cual y además viene de Dios. O sea, por poner un ejemplo del pasado, algo que nadie sabe, el profeta lo termina revelando y al final se descubre que efectivamente fue así. Del presente, lo mismo. Algún pecado de alguien que está oculto quizá, el profeta lo expone y se enteran que efectivamente esa persona tenía ese pecado oculto. Y obviamente esto viene del Señor. En la profecía del futuro es mucho más sencillo y es lo que vemos muchas veces en la Biblia, cuando se profetizaba acerca de Jesús que vendría, ahora estamos viendo cuando Jesús profetizó su propia muerte, que era algo que iba a pasar después, más adelante. Y bueno, volviendo entonces un poco más atrás, donde hablábamos de profetizar la propia muerte de uno, ¿qué sentido tiene entonces decir que Jesús dijera que él mismo va a morir? Todos vamos a morir. Yo puedo decir voy a morir algún día y no por eso estoy profetizando. Yo puedo decir que voy a morir y decir la forma en que voy a morir y yo mismo causo mi muerte y una profecía. No es una profecía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que hizo Jesús? La diferencia es que Jesús es Dios. Si hablamos de ídolos, los ídolos no pueden profetizar su propia muerte. ¿Por qué? Porque un ídolo, como lo conocemos, es un pedazo de madera o una piedra tallada o algo hecho con oro, algo que no tiene boca, que no tiene ojos, o quizá tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene orejas pero no escucha, y simplemente es un objeto inanimado, es casi un mueble. Como si yo pescara una silla y dijera que es un dios. No pueden profetizar su propia muerte porque no tienen vida. Y si algo no tiene vida, no puede hablar para profetizar. Y porque no habla de parte de Dios. Además, si nos ponemos a pensar en otra clase de ídolos, muchas veces cuando uno ve a un cantante o un actor dice que es su ídolo, y cuando estas personas de verdad se creen dioses, no va a profetizar su propia muerte. Es decir, ningún famoso o ninguna persona que intente suplantar a Dios va a decir que él va a morir por el simple hecho de que las personas que se dicen Dios solo están intentando alimentar su ego. ¿Y cómo va a alimentar su ego una persona que está muerta? No tiene ningún sentido. O sea, si yo quiero que me admiren, si yo quiero que me amen y que me den cosas, entonces no tiene sentido que muera, tengo que seguir viviendo. Nadie que se haga llamar Dios va a profetizar su muerte, o si lo hace, no lo va a cumplir porque esa persona desea seguir viviendo para sí misma. Y además, si nos ponemos a pensar de nuevo en un ídolo de madera o de cualquier material, no puede profetizar su propia muerte porque los ídolos no mueren ya que no están vivos. Y por el contrario, nadie pensó que Dios iba a morir. Jesús es Dios y nadie pensó que Él iba a morir. Entonces el hecho de que Jesús profetizara su propia muerte
es algo nuevo. El mismo Pedro se asustó, se horrorizó por esta declaración que hizo Jesús de que él iba a morir, porque nadie pensó que Dios, que el verdadero Dios, iba a llegar a morir. Pero ahí Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde un punto de vista. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Para los humanos, morirse es algo terrible. Nadie que quiere que lo adoren planea morirse, sino que planea vivir para ser adorado. Pero a Dios no le importó morir. A Dios no le mandó mandar a su único hijo, que también era Dios, a que muriera. Entonces esto es lo más importante de esta profecía que hizo Jesús. Recapitulemos un poco. Cuando uno profetiza, uno dice que es una predicción del futuro, y en este caso es además una predicción del futuro que viene directamente de Dios. Cuando alguien dice que va a morir, usualmente no es una profecía porque uno mismo causa su muerte. Sabemos que Jesús no se suicidó, por lo tanto no es esta clase de predecir su propia muerte de forma ficticia o por motivos equivocados. Eso lo tenemos claro. Entonces entendemos que él verdaderamente profetizó de parte de Dios cuando dijo que iba a morir y no provocó lo que iba a pasarle. Pero si nos paramos en la otra vereda y pensamos que efectivamente Jesús sí provocó la profecía, es decir, él dijo: está esta profecía, entonces la tengo que cumplir, igual es válido. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, nadie quiere morirse, y aún así él cumplió toda la escritura. Desde algo tan pequeño como hacer que le dieran a beber vinagre, hasta algo tan grande como llegar a entregar su propia vida, solo por cumplir las escrituras. ¿Quién en su sano juicio haría algo como esto? Nadie. Nadie. Ni siquiera aquella persona falsa que sigue afirmando que él es Dios, se entrega solo para cumplir con las expectativas de sus seguidores. Nadie lo hace. Jesús sí. Jesús sí, no porque estuviera loco, sino porque Él nos ama verdaderamente. Y si no se hubiera cumplido la escritura, entonces creer en Él no tendría sentido. Creer en Jesús solo tiene sentido porque se cumple la profecía que es de parte de Dios. Hagamos un último resumen. ¿Qué es una profecía según la gente? Una profecía es predecir el futuro por inspiración divina. Entonces una persona que supuestamente profetiza que otro va a morir, pero lo mata, no está profetizando porque es pura acción humana. Si alguien profetiza su propia muerte, pero en realidad se suicida, no es profecía porque también es algo meramente humano, es una acción humana. Las verdaderas profecías son hablar de parte de Dios. Lo que se dice de parte de Dios, si verdaderamente viene de Dios, se va a cumplir tal cual. Entonces podemos entender que el profeta era verdadero. Los ídolos, y ahora principalmente los ídolos humanos, no pueden profetizar su propia muerte por el simple hecho de que no tiene sentido morirse. Nadie pensó que Dios moriría, pero aún así Él entregó su vida. Y aunque Jesús se entregó para morir, no podemos considerar esto como pura acción humana, porque Él lo hizo para cumplir las Escrituras. Es decir, lo hizo para demostrar que Él efectivamente era Dios, y lo hizo por amor a nosotros, para que pudiéramos tener vida. El único que podría profetizar su propia muerte, morir, y además, porque lo más importante es resucitar, ese es Jesús. Y dice Juan 19, versículo 28, que es el texto de hoy, que Jesús sabía que su misión había terminado, y para cumplir las Escrituras dijo: tengo sed. Entonces le dieron para que bebiera vinagre en una esponja, y se cumplió. Jesús cumplió toda la profecía. Él sí se entregó, efectivamente, pero Él no se suicidó ni nada por el estilo, sino que Él cumplió la profecía de forma divina, porque Él era Dios, porque Él nos amó. Solo por esto Él cumplió una profecía tan terrible en sí mismo. Oremos en el nombre de Jesús, y siempre recuerden que si tienen dudas me pueden escribir. Esta es una de las clases más enredadas al parecer. De hecho voy a tener que cortar muchas cosas aquí, pero eso no importa. Ustedes pueden preguntarme y ahí intentamos resolver las dudas entre todos. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bendito amor. Te damos gracias porque tú moriste, Señor, en esa cruz.
Y te damos gracias porque aunque lo tenías claro, aunque tú tenías claro que ibas a morir, y aunque te hubiera gustado no tener que hacerlo, aún así lo hiciste, y lo hiciste por amor. Aún pudiendo no cumplir esa profecía, tú la cumpliste. Porque sabías que si no se cumplía, entonces nosotros no íbamos a vivir. Tú lo hiciste por nosotros, Señor Jesús. Tú lo hiciste por nosotros, Señor. Agradecemos porque muchas veces nos creemos la gran cosa y no somos nada, Señor. Tú eres lo máximo. No hay nadie que se pueda igualar a ti. Aunque diga que es Dios o que es lo que sea, no se puede igualar a ti. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú has cumplido toda la profecía que tú mismo has dicho, Señor Jesús. Tú lo has dicho, desde la cosa más sencilla hasta la cosa más terrible que es la muerte, Señor. Lo cumpliste y resucitaste. Moriste y resucitaste por nosotros. ¿Quién más podría haber profetizado tal cosa? Nadie. Nadie podría haber profetizado eso. Aquellos que se quitan la vida para demostrar algo, no resucitan, Señor. No resucitan. Tú sí resucitaste. Tú no te quitaste la vida. Tú permitiste que te la quitaran y aún así resucitaste. Por amor. Por amor cumpliste todo. Y te pedimos que nosotros podamos cumplir todo. Si entendemos que la profecía no es solo predecir el futuro, sino que hablar de parte de Dios, entonces la Biblia es una profecía completa. Y cuando tú nos hablas a través de la ley y a través de todo lo que tenemos que cumplir, eso también es una profecía que debe ser cumplida por nosotros. Cuando nos dices que amemos a nuestros padres, cuando nos dices que amemos a nuestro prójimo, eso es profecía y debemos cumplirla, así como tú cumpliste la profecía de morir y resucitar. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, profetizar es hablar de parte de Dios, palabra que verdaderamente viene de Dios. Si la Biblia viene de Dios, tenemos que obedecerla así como Jesús lo hizo. Nos vemos en la siguiente clase y recuerden, una vez más, si tienen dudas pueden escribir, no hay ningún problema, aquí somos todos hermanos, somos también amigos, así que no tienen que tener ninguna vergüenza de preguntar o de no haber entendido, porque para eso estamos. Nos vemos y muchas bendiciones.